Hola hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué bendición poder estar en esta tarde por este medio transmitiendo esta palabra de bendición. Doy gracias a Dios que permite pues gozar de este tiempo hermoso. Ayer y antier estuvo lloviendo acá en Cerritos y le doy gracias a Dios porque refrescó mucho, se fue un poquito el calor, le doy gracias a Dios. Y bueno, aquí estoy ahorita tratando de llevar una pequeña palabra para fortalecer nuestras vidas. Y le doy gracias a Dios por cada persona, por cada hogar, por cada familia que ha estado aguantando, resistiendo, fortalecidos en el Señor. Sé que no es fácil para estar recluidos, aislados, distanciados. Eh, ya vamos más de 40 y tantos días. Y bueno, esto va a continuar tal parece, pero eh, también podemos aprovechar para glorificar el nombre del Señor, para, para estar aprendiendo más. Y una de las cosas que el Señor me mostraba en este año al comienzo, era que debemos de afirmar nuestra identidad. Siempre yo les hablo a las personas, les digo, bueno, ¿cuál es tu identidad? La identidad, tan sencillo como sacas tu credencial de lectora y dice dónde vives, quién eres, cuáles son tus apellidos, ¿verdad? Y cuál es tu dirección. También la identidad la podemos ver como el origen, las raíces, dónde está tu comienzo, tu origen. Y bueno, yo quiero animarte diciéndote que nuestro comienzo, nuestro origen, nuestra identidad está en Jesucristo. Aunque muchas personas no crean en el Señor, fuimos creados en Cristo Jesús y estamos aquí para ser hallados por el Señor. Nos perdimos por causa del pecado de Adán y Eva, pero hoy el Señor está enviando su palabra para bendecirnos, para encontrarnos, para llamarnos a su presencia en su reino. Y es muy importante saber quiénes somos. Tu identidad te va a ayudar mucho, porque depende de quién sepas tú que eres, entonces tú vas a mantenerte sólido en la circunstancia que sea, sabiendo quién eres, sabiendo dónde están tus raíces. No te va a amedrentar ninguna tormenta, ningún terror nocturno, no, ninguna situación difícil te va a doblegar, porque tú vas a entender quién eres, de dónde vienes, dónde estás y hacia dónde vas. Eso es lo más hermoso que podemos tener como cristianos. Y bueno, quiero comenzar haciendo una oración en esta hora, pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús que traiga identidad al corazón de cada uno de los que son de Dios, cada uno de los que son de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, dale, Señor bendito, esa identidad para que sean fortalecidos, Señor, y se levanten con poder en el nombre poderoso y santo de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Y para afirmar esta palabra, yo quiero invitarte, si tú tienes una Biblia ahí en Efesios, capítulo número 1, la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso. Ahí en Éfeso había una situación bien difícil, ¿sabes? Porque en Éfeso había una situación idólatra muy fuerte. Ahí se veneraba a Diana de Éfeso. Había templecitos que formaban así como de juguete, pero eran para adoración idolátrica. Y había una raíz muy profunda de idolatría. Y eso hacía que la identidad de los nuevos cristianos empezara a tambalearse porque miraban que la corriente idolátrica era tan fuerte, los empujaba a querer volver otra vez a la adoración de Diana de Éfeso. Y bueno, el apóstol Pablo escribe esta carta. Ahí se había quedado Timoteo para predicar la palabra del Señor que fue establecido ahí por Pablo. Y dice aquí en Efesios capítulo 1, después del saludo que Pablo le hace, le dice a la iglesia,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y estas porciones a mí me agradan mucho, me gustan mucho, porque hablan acerca de esa bendición hermosa que como hijos de Dios tenemos, amén. Una bendición espiritual que ya vino por medio de Cristo Jesús. Así que en un momento más estaremos trayendo un poquito más esa palabra de bendición. Ahí dice que es Dios quien nos trajo a esta bendición espiritual en Cristo Jesús, en la persona de Jesucristo. Y dice ahí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate nada más, Él nos escogió antes de que todas las cosas existieran. Tú eres escogido. No es una coincidencia. Tú fuiste escogido antes de que el planeta fuera hecho. Si tú has creído, si tú vas a creer, tú fuiste escogido antes de que el mundo existiera, antes de que Dios dijera sea la luz. Tú ya habías sido escogido, eres escogido de Dios. Él te escogió en Él. Tú no escogiste a Dios. Dios te escogió a ti. Es tan maravilloso. Dios nos escogió y nos da la fe, porque la fe es un don que viene de lo alto. Dice, la fe no es de nosotros, es un don de Dios, proviene de Dios. Dios te dio la fe y desde antes de la fundación del mundo, Dios había preparado fe para ti y trajo esa fe para hacerte saber que tú fuiste escogido antes de que existiera el universo. Tú ya habías sido escogido por medio de Dios en Cristo Jesús. Y eso es tan maravilloso, porque dice ahí que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del Padre eterno. Y luego dice, según nos escogió, ¿verdad? En Él, el Padre nos escogió en Cristo. Qué maravilloso es que Cristo actuó antes de que nosotros existiéramos, porque el Padre nos escogió en Jesucristo, como si tuviéramos una preexistencia. Esto solamente es una divagación mía, pero es como si tuviéramos una preexistencia, una prepermanencia, una permanencia en Cristo Jesús. Ya en su amor estábamos predestinados para ser escogidos de Dios. Y dice que Él nos escogió, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por eso el cielo y la tierra van a pasar, pero nosotros no somos de este mundo, fuimos escogidos, elegidos, seleccionados, remarcados, apartados desde antes de que el mundo fuera. Por eso es muy importante que tú te des cuenta que las cosas del mundo van a pasar, pero tú y yo somos antes de que el mundo existiera, no que existíamos ya, sino que fuimos escogidos antes de que el mundo fuera. Ya Dios te había seleccionado, ya Dios te había mirado. No te olvides que Dios no es afectado por el tiempo. El tiempo es una creación de Dios. La materia es una creación de Dios. El espacio es una creación de Dios. Y bueno, las leyes de la física hablan de tiempo, de materia y de espacio, y todo es una creación de Dios, pero el espacio no afecta a Dios, el tiempo no afecta a Dios, la materia no afecta a Dios. Y Él ya nos había escogido, nos había mirado, Él ya nos conocía desde antes de que el mundo existiera, porque Él es tan poderoso, tan sabio, y te escogió a ti y a mí en Él. Amén. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos, fíjate, te escogió para que seas santo. La palabra santo significa apartado para Dios, pero mucho más que no pecar, aunque tenemos que apartarnos del pecado, santo significa apartado para Dios. Todos los que han creído en el Señor son apartados para Dios. Y lo que te voy a decir tal vez te asombre. Y muchas personas han tomado una posición muy extrema diciendo, bueno, yo puedo hacer todo lo malo al cabo que soy apartado para Dios. Y esa es una mentira. Porque si Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, Dios ya puso en ti el poder. Cuando dijo el Señor, pero recibiréis poder, ese poder es para apartarse del pecado. Ese poder es para permanecer apartado para Dios. Ese poder es para
para no caer en la tentación, para que si caes en la tentación, arrepentirte, poder venir nuevamente delante del Señor. Dios te capacitó, te instruyó, te equipó con la capacidad de arrepentimiento, con la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, porque tú eres escogido de Dios. Y si tú eres escogido de Dios, tú vas a saber todo lo que hagas. Si está mal, tú inmediatamente lo vas a saber. Tú inmediatamente vas a saber si a Dios le agradó o no le agradó conforme a su palabra, porque tú ya fuiste equipado desde antes de la fundación del mundo para que tú te des cuenta que eres apartado para Dios, que Él te escogió para que seas santo. Dice ahí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero esa santidad y ser inmaculados, mácula significa mancha, sin mácula, sin mancha y santos no proviene de la capacidad humana, porque todo lo que Dios, todo lo que el hombre tiene, debe de venir de Dios. Dice la palabra del Señor que el hombre no puede recibir nada que no le fuere dado de arriba. Entonces la santidad que el hombre genere con sus acciones se vuelve una religión que es infructuosa, que es sin efecto. Todas las obras del hombre que no provienen de fe es infructuosa, pero las obras que haces con fe ya tienen el ingrediente celestial porque la fe no es tuya, sino que es un don de Dios. Y eso hace que tu obra en fe sea calificada como una obra en santidad, en apartamiento para Dios. Dice ahí que nos apartó para ser santos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El ser limpios no proviene del hombre, porque todo hombre es mentiroso. Todos los corazones son perversos, dice la palabra del Señor. Perverso es el corazón del hombre y es inclinado hacia el mal, de continuo se inclina hacia el mal. Del hombre no puede salir nada bueno. Entonces todo lo aprobado del hombre debe de venir de Dios. Entonces todo lo que el hombre hace está reprobado. Así que las obras más sublimes del ser humano vienen a ser como trapos de inmundicia si provienen solamente el razonamiento humano, del poder del hombre, de la facultad del hombre. Pero cuando lo que haces, lo que piensas, lo que actúas proviene de Dios, entonces ya viene la calidad de santificación, porque Dios te lo dio. Así que esa santidad y esa limpieza provienen de Jesucristo en tu corazón. Tú eres apartado, eres escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo y es para que tú y yo podamos ofrecernos al Señor en el sacrificio de Jesús. Qué maravilloso. Que tú y yo podamos ofrecernos en santidad en el sacrificio de Jesucristo. Que tú y yo nos presentemos delante de Dios sin mancha en el sacrificio de Jesucristo. Sin el sacrificio de Cristo estamos condenados a la destrucción porque hay contaminación de pecado en nosotros. Y todo hombre sin Cristo está contaminado y condenado a la muerte. Pero en Cristo somos salvos, en Cristo somos limpios, en Cristo somos justificados y Él nos escogió. Él te escogió a ti y me escogió a mí para que fuésemos sin mancha y que fuésemos santos. Y lo mejor, nos escogió sin que nosotros nos diéramos cuenta. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y eso es el origen de nuestra identidad. Tú no buscaste a Dios, Él te buscó a ti, porque tú eres el que estaba perdido. Yo era el que estaba perdido. Y Cristo Jesús nos salvó a nosotros. Él nos halló, Él nos encontró, pero ya nos había visto. Desde antes de que el mundo fuera, Dios te miró. Dios puso sus ojos sobre ti, te escogió porque te amó con amor eterno y te miró con ojos de ternura, con ojos de amor y te levantó de en medio del lodo donde estabas. Por eso hoy tu identidad comienza en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Pronto estaremos trayendo otro pequeño mensaje cortito, ya hacía tiempo que no lo hacía en este lugar. Hemos tenido unas dificultades, pero le doy gracias a Dios que nos permite todavía tener un poquito de semilla para sembrar en los corazones de todos aquellos que puedan creer. Y si tú todavía dices, yo no conozco del Señor, este es el tiempo de que tú le digas a Jesucristo que tú quieres ser de su casa, porque Dios pone así el querer como el hacer. Cuando tú te arrepientes y le dices, Señor, yo te necesito en mi vida,
es que tú estás hallando el destino que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para ti. Que Dios te bendiga esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús para que tengas ese discernimiento de quién eres. Dios te escogió. No necesitas más que decir, sí, Señor, gracias por haberme escogido. Gracias, porque los montes todavía no existían. Todo esto que está aquí, toda esta naturaleza que tú ves a tu alrededor, no existía. Y Cristo ya te había escogido. Dios te había escogido en Cristo Jesús. En el sacrificio de Jesucristo, tú y yo fuimos escogidos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere, que Dios te sane y que ponga en tu corazón esa identidad que proviene desde antes de que el tiempo fuera, antes de que el espacio fuera y antes de que la materia fuera. Antes de la creación, tú ya estabas escogido. Agárrate de esa palabra y no te sueltes. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús. Saludos a todos los hermanos y amigos que se están conectando. Que Dios les bendiga en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.